El karma no falla, lo que das es lo que recibes en algún momento de la vida. Deseo que lo que tú quieras para mí, lo recibas por triplicado para ti. Sea para bien o para mal. Recuerda, lo que das, regresa. El pecado hace su propio infierno y la bondad hace su propio cielo. Si haces el mal, éste te perseguirá, si haces el bien, te compensará. La vida es simple, como hayas plantado, vas a recoger. Puede que no sea hoy o mañana, pero el futuro es implacable. La historia se repetirá hasta que aprendamos a cambiar nuestro camino. Hay un dicho que dice, quien no aprende de su historia, está condenado a repetirla. Te conviertes en lo que piensas. Ten cuidado con tus pensamientos. Cómo te tratan las personas, es su karma. Cómo reaccionas, es el tuyo. No trates a alguien como odias ser tratado. Esta es la vida. Quizás no lo entiendas ahora, pero un día lo entenderás. El origen de tu dolor está dentro de la máxima expresión de tu existencia. Hay cosas que solo comprenderás cuando crezcas. Si estás libres del resentimiento, encontrarás la paz. El resentimiento es algo que te come desde adentro. La mejor venganza es ser diferente a tu enemigo. Lo peor que puedes hacerle a tu enemigo es verte haciendo eso que odia, verte feliz. Despertamos en otros la misma actitud mental que tenemos con ellos. Hay dos misiones que debemos cumplir a lo largo de nuestra vida. La primera es buscar la verdad y la segunda es ser buenos. Las dos misiones son importantes para nuestra vida. Un boomerang regresa a la persona que lo lanzó, pero antes, golpea su objetivo. Eso mismo hacen los rumores. Los rumores solo crean destrucción a todos hasta que llega a quien los inició. Las cosas ocurren de acuerdo a la ley de la naturaleza. Leyes como la ley del karma nos enseña que debido a que se sembró una semilla, un fruto saldrá. El universo está gobernado por la ley del karma. Si tratas con desprecio a alguien, no esperes a que sea amable contigo. Solo entenderás el dolor que causaste, cuando el dolor te atrape a ti. Muchos no son conscientes de sus actos hasta que lo viven en carne propia. Cosas extrañas conspiran cuando uno trata de engañar al destino. Da, no esperes recibir nada a cambio. Da, y cuando des por voluntad, empezarás a recibir. Cuando das con una intención avara detrás, nunca ganas respeto de los demás. Incluso en los eventos más pequeños no existe la coincidencia. Nada en la vida ocurre por casualidad. En el reino del amor no hay competencia, no hay posesión o control. Cuanto más amor regalas, más amor tendrás. El amor es lo que te permite ser abundante. Di siempre la verdad, así no tendrás que recordar lo que has dicho. Tarde o temprano, la verdad se descubre. Amarás a quien te ama por no haber amado a quien te amó. Una ironía que a muchos se les cumple. Solo entenderás el dolor que causaste cuando el dolor te atrape a ti. Muchos no son conscientes de sus actos hasta que lo viven en carne propia. La vida es cíclica, así que todo lo hagas regresa a ti. No puedes salirte con la tuya atormentando a la gente toda la vida, no importa quién seas. Tarde o temprano pagarás las consecuencias de tus actos. Toma una decisión y prepárate para la acción, el universo conspirará para que ocurra.
Cuando te decides y confías en ti mismo, ya tienes la mitad del camino listo. Antes de comenzar el viaje de la venganza, cava 2 tumbas. La venganza se lleva también tu alma. Haz las cosas con amor. El amor es la llave de la felicidad. Cuando haces las cosas con amor, indudablemente serás más feliz. Si piensas de forma negativa, seguirás viendo tus problemas. Si piensas de forma positiva, empezarás a ver soluciones. Esta es la diferencia entre ser pesimista o ser optimista. Somos los únicos responsables del destino que nos espera, el cual fabricamos mediante nuestras acciones. Ten cuidado con la ira del hombre paciente. Hasta las personas más tranquilas pueden ser letales. Quien riendo la hace, llorando la paga. Como dice el refrán, quien ríe el último, ríe mejor. Cada uno paga por lo que ha hecho y por aquello en lo que se ha convertido. Y no será cuando esté tranquilo, sino cuando esté desprevenido. Todo lo que te sucede en la vida, está marcado por lo que has hecho en tus vidas anteriores, incluso en los acontecimientos más pequeños, no existe la coincidencia. Las vidas pasadas son un ciclo que se repite, como solo yo he llegado a mi condición actual, trabajando duro y esforzándome. Solo nosotros podemos salir de nuestra propia tumba. No olvides, atraerás aquello que existe en tu mente. Es imposible crear tu felicidad alrededor de la infelicidad de los otros. Pues termina siendo una felicidad falsa y vacía. Cuando plantas una semilla de amor, eres tú el que florece. Si tienes una actitud positiva frente a la vida, serás capaz de mejorar a cada instante. El karma es un amante cruel. Puede tardar mucho, pero irá en nuestra contra. Si das algo bueno al mundo, con el tiempo el karma será bueno, y recibirás algo bueno. Las cosas buenas siempre te llegarán, aunque tiendan a tardar. La mente es más poderosa de lo que crees. Puede motivarte o estancarte. Cuando amas y sirves a los demás, la vida te sorprende amándote y sirviéndote. Ayudar a otros te trae una satisfacción única. Si actúas con maldad, vas a necesitar la suerte, tarde o temprano la necesitarás. No puedes escapar de tu castigo. Si envías la bondad hacia otros, te volverá a ti multiplicado 10.000 veces. Cuando compartimos cosas buenas, estas abundan. Cada acción de nuestras vidas toca alguna cuerda que vibrará en la eternidad. Somos recordados por las acciones que hacemos, tanto buenas como malas. Recuerda, no perjudiques a los demás con lo que te duele a ti mismo. Es una forma muy baja de hipocresía. Todas las cosas no ocurren por casualidad en este mundo. No vivimos en una especie de universo loco y accidental. Todo sucede con algún propósito. No siempre conseguimos lo que queremos, pero al final la vida nos da lo que merecemos. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Si has sembrado mal, no puedes esperar cosechar algo bueno. ¿En qué consiste realmente el destino? ¿En recibir lo que mereces o en merecer lo que recibes? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Lo que te niegas a aceptar, te va a seguir sucediendo. Las cosas solo se superan cuando las enfrentamos. Yo creo en el karma. Si la siembra es buena, la cosecha también. Nadie te castigará por tus errores, ellos mismos serán los encargados de castigarte.
Tus mismos errores vendrán un día a saludarte en el rostro. Cuando entiendas que la riqueza no es posesión, serás realmente rico. La riqueza no es solo dinero, sino esa paz para ser feliz y relajarte. Si tus acciones volvieran como un boomerang hacia ti al instante, ¿seguirías actuando de la misma manera? Una pregunta muy importante que deberías hacerte. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Es sencillo. Esta ley no tiene trampas. Nadie puede escapar de su pasado. Las obras del pasado son las que repercutirán en el futuro. Creo en la buena suerte y en la fe. La energía que das al mundo vuelve para encontrarte. Una energía que puede llenarte el alma de bendiciones. Cuando cambiamos nuestro interior, nuestra vida cambia. Todo comienza desde adentro de nosotros. La vida es un eco, lo que envías, regresa a ti. Así se mueve la energía en la vida. Debes comprender que no puedes controlar los resultados, solo puedes comprender tus acciones. No puedes controlarlo todo, pero sí ser responsable de lo que haces. La máxima victoria es la que se gana sobre uno mismo. Derrotar tus miedos e inseguridades es una guerra digna de admirar. El karma es simplemente una acción a cambio de otra acción, ya sea buena o mala. No puedes tener algo diferente de lo que das. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás y, cuando seas consciente del daño, buscarás mejorar la vida de otro. La gratitud lleva a que tengas un corazón ampliamente abierto. No puedes recibir nada grandioso en la vida con un corazón cerrado. Sé agradecido y cosecha los beneficios. Las cosas buenas le suceden a quien está abierto a recibirlas. Tanto lo bueno como lo malo regresa, así que es mejor elegir lo bueno. ¿Crees que vale la pena elegir lo malo? Para servirle al karma, uno debe dar buen karma a los demás. No vas a obtener algo grandioso si en el camino vas traicionando a los demás. Cuando haces cosas positivas, vuelven a ti con un buen retorno. ¿No crees que es mejor hacer cosas positivas? Debes comprender que todo está conectado con todo lo demás. Todos estamos dentro de una red invisible que nos conecta. Esta es una gran verdad. La violencia se vuelve contra el violento y el intrigante acaba por caer en la fosa que cava para otro. Recuerda, cada quien paga lo que debe y obtiene lo que merece. Cuidado con la persona a la que pises al subir porque quizá te la encuentres al bajar. Cuando desprecias a alguien, te quitas valor a ti mismo. Debes apreciar de dónde vienes para saber quién eres en el presente y quién querrás ser en el futuro. Tus orígenes pueden ser el motor de tu futuro soñado. Recuerda, una planta no brota inmediatamente. Sea paciente y espera, en la vida cosecharás lo que siembras. Todas las cosas se obtienen con tiempo y paciencia. La clave de la vida es el equilibrio. Lo fundamental es encontrar balance. Tú mismo tendiste la cama y ahora maldices a otros por dejarte ahí. Deja de culpar a los demás por tus acciones. El modo en el que la gente te trata, es su karma, el modo en el que tú reaccionas, es el tuyo. No existe acción que no tenga respuesta en el futuro. Nada de lo que haces, deja de impactar en tu futuro. Algún día, las personas me preguntarán cuál es el secreto de mi éxito, y yo responderé buen karma. El karma te puede llevar al éxito o al fracaso.
La vida es experiencia, la experiencia crea memoria, la memoria crea imaginación y deseo, el deseo crea el karma. Tus experiencias son importantes porque te construyen. El odio no disminuye con el odio, sino con el amor. El odio solo genera resentimiento. Pero el amor te lleva a comprender. Cada vez que algo malo sucede, hay algo mal en ti. Si no puedes cambiar el entorno, entonces debes cambiarte a ti. Cuando veas a una buena persona, trata de convertirte en ella. Cuando veas a alguien que no es tan bueno, reflexiona sobre tus puntos débiles. La naturaleza siempre está trabajando para restaurar el equilibrio cuando éste es alterado por las acciones de un hombre. De alguna manera el mundo necesita mantener el equilibrio. Intento vivir con la idea de que el karma es algo real. Por tanto, doy lo que quiero recibir. Da, no esperes recibir nada a cambio. Da, y cuando des por voluntad, empezarás a recibir. Cuando plantas una semilla de amor, eres tú el que florece. Haz las cosas con amor y florecerás. Esa es la llave. Tarde o temprano nos llega el amor o el karma. Pero a veces llegan en el mismo paquete. El pecado hace su propio infierno y la bondad hace su propio cielo. La vida es simple. Lo que hayas plantado, vas a recoger. La venganza es el manjar más sabroso del infierno. La vida es como la gravedad, es tan importante que a menudo nos olvidamos de ella. Si eres generoso, el mundo te devolverá su generosidad. Tus acciones son tus únicas pertenencias. No puedes escapar de las consecuencias de tus acciones. Tarde o temprano te alcanzarán. Cuando amas y sirves a los demás, la vida te sorprende amándote y sirviéndote. Cosas extrañas conspiran cuando uno trata de engañar al destino. Esas cosas extrañas son el karma. Si la siembra es buena, la cosecha también. Cuando se hacen cosas positivas, vuelven con un buen retorno. Cultiva cosas positivas para una buena cosecha. Recuerda, todos tenemos superpoderes, pues somos capaces de cambiar nuestra vida. Nadie más puede velar por tu vida, solamente tú mismo. Cada vez que emites un juicio o una crítica, estás enviando algo que terminará por volver a ti. No olvides, la vida es como un boomerang, regresa de vuelta a ti. Nunca entenderás el daño que le hiciste a otra persona hasta que te haga lo mismo, para esto está el karma. A veces, nos hacen falta estas lecciones que nos da el karma. Nadie escapa de sí mismo, somos nuestra propia conciencia. No esperes de mi corazón lo que no dio el tuyo. Cada acción de nuestras vidas, toca alguna cuerda que vibrará en la eternidad. Así es la vida, es eterna. El karma viene a por todo el mundo. No puedes salirte con la tuya atormentando a la gente toda la vida, no importa quién seas. Lo que siembras lo recoges. Así es como funciona. Tarde o temprano, el universo te dará lo que te mereces. Si envías la bondad de ti mismo hacia otros, o si compartes lo que te hace feliz dentro de ti, todo volverá a ti multiplicado. En el reino del amor no hay competencia, no hay posesión o control. Cuanto más amor regalas, más amor tendrás. No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. ¡Qué gran verdad!
La violencia se vuelve contra el violento y el intrigante acaba por caer en la fosa que cava para otro. Si el karma no te alcanza, Dios seguramente tomará el relevo. Una vez que hayas vivido un poco, encontrarás que lo que sea que envíes al mundo, vuelve a ti de una forma u otra. Puede ser hoy, mañana o años después, pero va a suceder cuando menos lo esperas. Así funciona la vida. La gratitud lleva a que tengas un corazón abierto. No puedes recibir nada grandioso en la vida con un corazón cerrado. Sé agradecido y cosecharás los beneficios. Cultiva tu oficio. Riéguelo diariamente, vierta un poco de cuidado y amor en él y mírelo crecer. Recuerda, una planta no brota inmediatamente. Sé paciente y espera, cosecharás lo que sembraste. Seguir el sendero universal significa practicar el desinterés y extender la virtud al mundo, incondicionalmente. No te dejes engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El éxito no viene con facilidad. De hecho, la mentira más oscura que te hayan podido decir es que cosecharás en abundancia aunque no hayas sembrado nada. Es una gran mentira. Si las cosas no se desarrollan de la manera que esperabas, no te desanimes o desistas. Continúa avanzando, ganarás al final. Todo el mundo viene de la misma raíz. Si odias otro ser humano, estás odiando una parte de ti mismo. El karma no es venganza, es un espejo de los errores de tu alma. Aquellos que desean un mal karma para ti, también es un espejo de tus errores. El karma nunca tuvo la intención de ser un castigo, sino un recordatorio de que el verdadero ser de tu alma es mejor que todas tus inseguridades. Ama a tu prójimo, incluso a los que no te muestren la misma cortesía. No puedes esperar recibir amor si eres selectivo y no estás realmente dispuesto a darlo. Lo que pongas en el mundo, volverá incluso si no es de la persona que esperas que sea. Es imposible construir la propia felicidad en la infelicidad de los demás. Todos los días tomo medidas para resolver todos mis lazos kármicos, vivir con intención, sonreír y reír a menudo, expresar mi amor y actuar sobre lo que me da satisfacción. ¿Por qué esperar hasta que tengamos un pie en la tumba, para repentinamente volvernos espirituales, perdonadores y en paz con el mundo? Los hombres no son castigados por sus pecados, sino por ellos mismos. Si te hicieron daño, volcar tu ira no calmará las cosas, pero el amor te devolverá la esperanza. La paz interior es el regalo para los corazones comprensivos. La abundancia económica puede convertirse en pobreza cuando te falta bondad en tu alma. Todo aquello que dices, aquello que haces, tiene una consecuencia directa sobre tu vida. Véngate y sentenciarás tu propia muerte. Si te entregas en cuerpo y alma por aquello en lo que crees, la vida velará para que acabe sucediendo. Si eres generoso, el mundo te devolverá su generosidad. Todo lo que tú das, sin importar si haces el bien o el mal, te vendrá de vuelta multiplicado. No huyas de quien eres. Si no te gustas, cambia tu forma de ser. La venganza es un plato del que tú también comerás. El resentimiento es como un boomerang que te acaba golpeando a ti. Sé amable y todo lo demás vendrá por sí solo. Resulta preocupante que las personas vengativas jamás se conformen con su venganza. Tu único rival es tu comportamiento con los demás.
¿te gustaría que te hiciesen daño? Pues entonces, tampoco se lo hagas a los demás. Qué placentero es ayudar al prójimo, ¿verdad? Tus actos se convierten en nubes que se quedan flotando en el cielo para siempre. La gente perversa vuelve a nacer como sucios insectos a los que acaban pisoteando. Recuerda esta frase: llegará el día en que obtengas las flores que cultivaste. Ten compasión con toda esa gente que no supo comportarse bien contigo. La gente piadosa jamás teme al destino. Cuidado con tus decisiones, porque ellas definen tu persona.